Frente a frente. Frente a frente. San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo. Y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Amigas y amigos de Emisoras Latinas, en estos debates frente a frente, hemos abordado los más variados y complejos temas. Derechos de las mujeres, la obediencia a las autoridades, los milagros, la iglesia. Hoy nos enfrentamos a un tema mucho más complejo. A un tema, diríamos, divino. Bienvenida, María Magdalena, la compañera de Jesús. Gracias por reconocerlo, Juan Luis. Y bienvenido, Pablo, el incansable apóstol de Cristo. Lo mismo digo. Y precisamente quiero comenzar este programa pidiendo a Magali que dé lectura a un poema, o mejor, a una confesión de fe que aparece en una de sus cartas, apóstol Pablo. Adelante, Magali. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Eso escribió usted, Pablo, en la epístola a los Colosenses. No tiene que recordármelo. Podría repetir de memoria ese texto. Perdón, disculpe la ignorancia, pero ¿quién es Él? ¿A quién se refiere eso que leyeron? ¿A quién va a ser? ¿A Cristo Jesús, nuestro Salvador? A Él me refiero. ¿A Jesús? ¿A Jesús el de Nazaret? Al mismo, el cual, siendo Dios por naturaleza, se hizo semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora sí estoy segura que usted, don Pablo, está fuera de sí. Está alunado. No me ofenda, Galilea, que yo no la he ofendido a usted, al menos hasta este momento. Pero, don Pablo, ¿de dónde se sacó usted toda esa maraña más enredada que la melena de Absalón? ¿Cómo escribió usted eso? ¿Primogénito de qué? Primogénito de toda la creación. Por favor, don Pablo, Jesús fue el primogénito de María, su madre, pero ella después tuvo otros hijos. A mí no me importa si la madre tuvo 1 o tuvo 10 hijos. Jesús es el unigénito del Padre. No, don Pablo, Jesús no fue unigénito. Le digo que María tuvo muchos hijos. Estaba Santiago, el segundo, el que más conocí yo en Jerusalén. Y José, y Judas, y Simón, y también sus hermanas. Así que ningún unigénito. Irreverente y deslenguada. Don Pablo. Tranquilidad, por favor, tranquilidad y paz. Tal vez para que nuestra audiencia comprenda mejor. ¿Quién le enseñó esas cosas a usted, Pablo? ¿En qué escuela las aprendió? No, en ninguna escuela. Me fueron reveladas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Yo iba camino a Damasco, cuando una luz cegadora... Sí, ya nos contó eso, que se cayó del caballo, que se quedó ciego y que Jesús le habló. Pero déjeme terminar. Don Pablo, ¿cómo se atreve usted a decir que Jesús era semejante a los seres humanos? Y me atrevo a decirlo. Usted ya cruzó el Jordán, don Pablo. Usted está desvariando. Respete. Jesús fue un hombre, ¿entiende? Si lo sabré yo. Escuchándolo, Pablo, me recuerda a un personaje de nuestro tiempo que aparece en los dibujos animados, Superman. ¿Super qué? Superman. Es un personaje enviado al mundo desde el cielo, desde un planeta lejano. Tiene poderes divinos, fuerza divina. Pero en la Tierra se disfraza de un hombre corriente, un oficinista llamado Clark Kent. ¿Algo así sucedió con Jesucristo? Guarde sus cuentos para otro momento. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Es Dios.
Créame, don Pablo, créame. Si Jesús lo oyera, lo mandaba a callar como hizo aquella vez con Pedro en Cesarea. Avancemos. Tal vez el apóstol se refiere a que Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. ¿No es cierto, María Magdalena? Nunca. Jesús se llamaba Hijo de Hombre, como para que a nadie se le pasara por la cabeza levantarlo más de la cuenta. Hijo de hombre, como todos los hombres. Como todos los hijos de Adán. Ay. Pero él fue el segundo Adán, en el que todos hemos sido vivificados. ¿Cómo va a ser el segundo si el primero no existió, como ya nos explicó la hermana Ivonne? ¡Ah, Señor de señores y Rey de reyes! ¡Kyrios Pantocrator! ¿Qué dices? Ninguna corona y ningún trono. Jesús se burlaba de todo eso, don Pablo. ¡No me diga! Sí, Jesús dijo que el único Señor y Padre y Maestro es Dios que está en los cielos. ¿Y Jesús no fue el Mesías? ¿No se declaró Mesías delante del Sanedrín? Así lo aclamamos cuando entramos en el templo. Pero antes de Jesús lucharon muchos, desde Moisés hasta los hermanos macabeos, también muchas mujeres, Judith, Esther, tantos profetas que anunciaron un mundo nuevo. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Que el Mesías es todo un pueblo? Me suena bien así, porque donde 2 o 3 luchan por la justicia, ahí está luchando el Mesías. Cristo Mesías, ungido por Dios Padre para ser sacrificado por nuestra salvación. Caramba, don Pablo, pero usted si no entra por la puerta se cuela por el techo. A Jesús le repugnaban los sacrificios en el templo. Jesús fue el sumo sacerdote de la nueva alianza, sacerdote según el orden de Melquisedec. Se equivoca, cabeza farisea. Respete. Jesús no fue sacerdote, ni levita. ¿Cómo? Fue un hombre común, uno más. ¿Uno más? Sí, uno más. Diríamos que fue un laico. Sí, eso. Él no estudió con los esenios, ni en ninguna escuela de sacerdotes, ni a los pies de ningún Gamaliel como usted. Repito, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo le repito lo que Jesús les dijo en el templo a los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Amigos de Jerusalén, amigos, ahí dentro están los sacerdotes y los fariseos y los maestros de la ley. Están sentados en la cátedra de Moisés. Y si Moisés levantara la cabeza, los sacaba a todos ellos a bastonazos. Porque ellos se llaman representantes de Dios. Y a quien representan es a Mamón, el dios del dinero. Porque con la boca hablan de la ley de Moisés, pero las manos se les van detrás del becerro de oro. Jesús no creía en los sacerdotes. Él decía que no hacen falta para nada, porque el río de agua viva está en nuestro corazón. No necesitamos mediadores, ni sacerdotes, ni reyes, ni señores. Y entonces para usted, Galilea sin fe, ¿qué fue Jesucristo? Dígame, hable de una vez. Don Pablo, Jesús fue un profeta. Un profeta como los grandes profetas de nuestro pueblo, que denunciaban los abusos, las injusticias. Y usted me disculpa, don Pablo. Yo me pregunto, después de escuchar todas las fariseadas que usted ha dicho aquí estos días, ¿qué no le diría Jesús a usted, don Pablo? ¿Qué no le diría? Lo siento. Yo me tengo que retirar. No soporto más herejías ni más disparates de esta mujer loca. Y no vuelvo a sentarme con ella. Por favor, me levanto Pablo, y me voy. Pablo, por favor. Que no me detenga. Pablo. No me detenga. Pablo. Déjelo, Juan Luis, déjelo. A ver si se monta en otro caballo, se vuelve a caer y se le endereza la cabeza. ¿Cómo va a decir así nomás que Jesús es Dios? Entonces, su madre María sería madre de Dios, y la madre de María, la abuela de Dios. Pero Dios no tiene madre ni abuela,
porque ya no sería Dios, ¿no le parece? Bueno, no sé qué decirle porque, como comprenderá, yo no soy teólogo. ¿Y por qué no llama al castillo ese que nos ha llamado otras veces? El que don Pablo decía que era un emisario de Satanás. ¿Sabe que es una buena idea? Probemos. Magali, ¿podríamos llamar, por favor, a José María Castillo? Enseguida, Juan Luis. Hola, buenos días. Aló, José María. Le llamo desde Emisoras Latinas. Ah, sí. ¿Estaba usted oyendo nuestro debate? Por supuesto que sí. Ah, qué bien. Es que María Magdalena quiere hacerle una pregunta. Claro, con mucho gusto. Dígame, María Magdalena. Yo quiero saber de dónde se sacaron eso de que Jesús es Dios. Esa es una historia bien larga que tiene que ver hasta con los emperadores romanos que se creían dioses. Pero escuche. Afirmar que Jesús es Dios o que es de condición divina, como repite Pablo una y otra vez, es una afirmación atrevida. ¿Por qué, Castillo? Pues porque de Dios nada sabemos. A Dios nadie lo vio jamás. La pregunta no es si Jesús es o no es Dios. Lo importante es que Jesús, aquel judío del siglo I, nos hizo ver a Dios de una forma completamente nueva. ¿Y cuál fue la novedad, Castillo? Jesús tuvo la audacia de cambiarle el nombre a Dios. Lo llamó Abba, papá, padre y madre a la vez. Gracias, Castillo. Gracias por darme de nuevo la oportunidad. Usted podría haberle dado clases a don Pablo en vez del tal Gamaliel. Gracias. Pues, pues me toca concluir el programa solo con usted, María Magdalena. Y después de lo dicho, quiero hacerle una pregunta. Entonces, ¿usted no cree que Jesús es Dios? No. Pero se da cuenta de lo que está diciendo. Por supuesto. Yo no creo que Jesús es Dios. Yo creo en el Dios en quien creyó Jesús. Bueno, desconcertante. ¿Y ustedes, amigas y amigos de Emisoras Latinas, qué creen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿A favor de Pablo o a favor de María Magdalena? Ya saben, nos encuentran en la web y en las redes sociales www.emisoraslatinas.net. Hasta la próxima. Y recuerden, quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas, obedece. Estuvo con ustedes Juan Luis. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, autores de Un tal Jesús y otro Dios es posible.